Resultados de aprendizaje 1.3, sesión 7. El 1.3 es un resultado de aprendizaje que nos va a permitir representar las estructuras de los fenómenos de la vida cotidiana con base en las propiedades geométricas y tiene una duración de 15 horas. Recuerda, estamos en una clase de geometría, por lo tanto lo que hagamos debemos realizarlo con nuestro juego geométrico y todo el aparato, utensilios necesarios para hacer un buen trabajo, un trabajo geométrico. Continuando con el tema 9, que son relaciones trigonométricas, vamos a calcular en esta sesión las 6 funciones trigonométricas a partir de los lados del triángulo rectángulo. Es tan importante tener una buena práctica en la obtención de las 6 funciones trigonométricas de un triángulo que hemos decidido en esta sesión dedicarla exclusivamente a dar ejemplos y ejercicios de eso. En tu evidencia en tiempo real, por ejemplo, vamos a resolver algunos ejemplos, y digo vamos a resolver porque yo voy a hacer unos y tú vas a hacer otros, a través, claro, de este video que nos vamos a relacionar con todas estas formas de calcular las 6 funciones que corresponden a las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. En el caso de la evidencia formativa, te voy a dejar a ti que hagas los ejercicios para que practiques un poco y tengas esa habilidad necesaria para calcular las aplicaciones. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras, así que vamos a ilustrarlo con ejemplos. Veamos estos dos ejemplos. Como evidencia en tiempo real, te pido que expreses, utilizando los valores anotados en los lados de los triángulos rectángulos que te presento a continuación, las 6 funciones del ángulo señalado con la letra mayúscula. Por ejemplo, en el número 1, la letra mayúscula es la R. Quiero las 6 funciones de ese ángulo. Y en el caso de la F son las 6 funciones de F en el caso del número 2. Vamos a ver cómo se hace esto a través de los ejemplos. Como te había comentado, vamos a iniciar la evidencia en tiempo real dándote una ayuda para que lo puedas hacer tú. Vamos a iniciar con el triángulo número 1, en el que hay que calcular las funciones de R. ¿Cuáles son las funciones que debemos calcular? Son seno, coseno y tangente. ¿Y cuáles son las fórmulas para poder obtenerlo? Recuerda que cada uno de ellos está definido por el adyacente, nos referimos al cateto, por el opuesto y por la hipotenusa de la siguiente forma. Como vemos, el seno de R es igual al opuesto entre la hipotenusa, el coseno es adyacente entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Ahora vamos a sustituir los valores correspondientes. Quiero que te des cuenta que el opuesto de R es 6 y que la hipotenusa es 10. En el caso del adyacente, el adyacente de R es 8 y otra vez su hipotenusa es 10. Y como ya vimos que el opuesto es 6 y el adyacente es 8, la tangente será opuesto entre adyacente. Con eso definimos las primeras 3 funciones. Bien, ahora ocupando nuestra calculadora, vamos a calcular cada una de las funciones. Veamos la primera función. 6 entre 10 nos da 0.6 y eso lo vamos a pegar aquí arriba. Veamos la segunda función. Ahora es 8 entre 10. El resultado es 0.8.
3.8. Tenemos aquí entonces nuestro resultado de la segunda función. La tercera función es la tangente. El opuesto es 6 y el adyacente es 8. Lo vamos a calcular entonces de la siguiente forma. 6 entre 8 nos da 0.75. Y eso es lo que vamos a poner aquí en el resultado. De esta forma hemos calculado las tres primeras funciones. Vamos con las siguientes funciones. Estas funciones son las funciones inversas. ¿Y cuáles son? Aquí vamos a poder ver que la función inversa de tangente es la cotangente. La versión inversa del coseno es la secante y la versión inversa del seno es el cosecante. Por lo tanto, si por ejemplo el seno es opuesto entre hipotenusa, el cosecante será hipotenusa entre opuesto. Igualmente pasa con la secante y con la cotangente. Definimos entonces la secante de R como la hipotenusa entre el adyacente y la cotangente el adyacente entre opuesto. Vean que son inversos. Ahora vamos a calcularlos. Para eso obtenemos nuestra calculadora que vamos a limpiar. Veamos la primera función. Pero antes vamos a colocarles los valores. Si te das cuenta, si es el seno 6 entre 10, el cosecante es 10 entre 6. Veamos entonces el caso de la secante, que es hipotenusa entre adyacente, 10 entre 8, y la cotangente, que es adyacente entre opuesto, 8 entre 6. Ahora sí, ocupamos nuestra calculadora y empezamos. 10 entre 6 para el cosecante es 1.66. Bueno, pero no necesitamos tantos decimales, solamente vamos a ocupar 3. Y lo colocamos. Veamos el siguiente. La siguiente es dividir 10 entre 8. Y nos toca a 1.25. Eso es lo que colocamos aquí, 1.25. Y por último, vamos a hacer el cálculo correspondiente a la cotangente, que en su caso es 8, porque es el adyacente entre el opuesto, 8 entre 6, y nos da 1.33. Le quitamos los demás porque nada más estamos ocupando 3 por el momento. Podemos ocupar más, pero por el momento ocupamos solo 3. De esta manera hemos calculado las funciones correspondientes de nuestro triángulo. Lo acomodamos y tenemos la solución del primero. Veamos el triángulo número 2. Ahora hay que calcular F. Hay que identificar entonces el opuesto, que es 3, y el adyacente, que es 4. Las funciones son las mismas. Lo único que va a variar es que en vez de ser R es F. Ahí tenemos F. Y esta F hay que colocarla en cada una de las funciones. Porque eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular el seno de F. Vamos a copiar F. Ahora sí, lo colocamos en cada uno de los
ángulos. Cada una de las funciones. Y por supuesto, colocamos ¿qué define esa función? Cada una de las funciones es definida otra vez, por ejemplo el seno, como opuesto entre hipotenusa, el coseno como adyacente entre hipotenusa también, y la tangente opuesto entre adyacente. Ahora vamos a tomar los valores que tenemos en este triángulo y los vamos a sustituir por cada uno de los lados. Ya preparé el terreno, ya nada más para ir colocando los números. Por ejemplo, en la parte de arriba vamos a colocar el opuesto de f, y el opuesto de f es 3. En la parte inferior vamos a colocar la hipotenusa, y la hipotenusa es 5. Aquí arriba nosotros vamos a colocar el adyacente es 4. Perdón, me quedó muy abajo. Un poquito más arriba, 4. Y en la parte inferior es la hipotenusa nuevamente 5. Arriba nuevamente le colocamos el opuesto que es 3 y abajo el adyacente que es 4. Acomodamos un poco y obtenemos nuestro resultado con nuestra calculadora. Empezamos. Borramos el resultado anterior. Borré con todo y la calculadora. Borramos el resultado anterior, que es el que acabo de borrar, y digo 3 entre 5 es igual a 0.6. Y ese resultado lo coloco aquí. Pegado. Vamos con el siguiente. 4 entre 5. Mi calculadora queda disponible. Borro el resultado y digo 4 entre 5 es igual a 0.8. Perdón por el ruido del ambiente, pero ya saben que no contamos con una cabina. Ojalá tuviéramos una cabina que aísle los ruidos, pero pues no, tenemos que ver el ambiente. Lo pego y ahí está. Esperé que pasara un poco el ambiente y sigo calculando. Ahora vamos con el caso de la tangente. La tangente es opuesto entre adyacente, o sea, 3 entre 4 es igual a 0.75, que es el resultado que coloco aquí. Algo similar hago con las otras funciones. Como lo hice en el ejercicio anterior, ya preparé el terreno para que solamente sustituya por los valores. Date cuenta que ahora, en vez de ser 3/5, va a ser 5/3. Y lo coloco. Decimos que es 5/3. No quiero muy bien, pero sí, aquí está. 5/3. Ahora, en el caso de la secante, como el coseno es 4/5, pues en este caso va a ser 5/4. 5/4. Y en el caso de la cotangente, como la tangente era 3/4, pues aquí va a ser 4/3. Acomodamos un poco y estamos listos para usar nuestra calculadora. Nuevamente, borramos y decimos 5 entre 3 es 1.66. Y como ya te había dicho, no ocupamos todos los dígitos, únicamente ocupamos 3. Y lo colocamos aquí. Lo pegamos.
no tiene mucha relación el de abajo con el de arriba, salvo el hecho de que es prácticamente el doble. Son semejantes estos triángulos. Veamos la siguiente. La borramos y dice 5 entre 4. 1.25 y eso colocamos en el resultado. Y finalmente calculamos 4 tercios, 4 tercios. Nos da 1.33. Y nuevamente, como lo hemos estado haciendo, únicamente ocupamos 3 de todos los dígitos y lo colocamos en la posición pertinente. Bien, eso es todo. Hemos terminado el ejercicio y tu evidencia en tiempo real. Ya nada más queda que hagas la evidencia formativa. Es tiempo de la evidencia formativa. Como te lo prometí, vamos a hacer ejercicios. Bueno, ahora tú los vas a hacer. Vas a expresar, utilizando los valores anotados en los lados de los triángulos rectángulos, las 6 funciones del ángulo señalado con la letra mayúscula. Ya lo sabes, ya lo vistes en el video, y si no, repítelo de nuevamente. Entonces te los dejo para que los soluciones, te los encargo y me los envías antes de las 8 de la noche. Te agradezco mucho y también te hago la observación de que hasta ahorita debemos ceñirnos a la rúbrica. Debemos ceñirnos al trabajo limpio, los trazos. Todavía estoy regresando muchos trabajos que parece que los hicieron con una regla. No sé si algunos de ustedes conocen los machetes amellados. Los que conocemos y sabemos un poquito de los machetes, pues sabemos que un machete amellado, generado por el mal uso, por pegarle a una piedra, hace ondas, ¿verdad? Se hace una mella. Su regla parece que es un machete amellado. Por favor, busquen una regla. Si no tiene una regla de plástico, una tablita o algo, una credencial aunque sea la credencial de la escuela antigua, algo que sea recto para que puedas trazar los triángulos. Necesitas un compás, pero mira, si no lo tienes, yo te aconsejo que te hagas una con un hilo y con un lápiz. Algún día te voy a enseñar en un video cómo hacerlo. Bueno, es importante la calidad. Respeta los horarios como siempre, todos los días lo decimos, ya no hay horarios en la tarde, ya solamente en el día, tenemos otro trabajo, tenemos que cuidarlo. La cooperación es el valor con Aleph de esta semana y pues te agradezco mucho la atención, por eso lo pasé muy rápido. Te agradezco, recuerda que debes de darle me gusta al video, debes estar atento a las publicaciones en el grupo de WhatsApp y pues qué más, me queda que darte las gracias y desearte el mejor de los días. Cuídate mucho, espero tus evidencias. Nos vemos la próxima.